the science of where. Y para finalizar, mi compañero Federico López, del Departamento de Preventas de ERRI, va a volver a hablarnos del hub, pero va a hablarnos ya más en concreto de lo que sería el producto y de todas las aplicaciones que podría tener, más allá de los ejemplos que ya hemos ido viendo, ¿de acuerdo? Nos va a explicar lo que sería el Open Data, el Hub Basic, Hub Premium y distintos casos de uso en España, fuera de España, no sé si hablará también del portal de la ONU, pero en fin, vamos a hablar del producto para ir terminando, ¿de acuerdo? Muy bien, Fede, pues nada más, te cedo la palabra. No sé si me escuchan. Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes y bueno, he llegado un poquito tarde a la sesión y me ha venido perfecto porque justo nos han tocado dos temas. Primero, nuestros compañeros de la Subinsa nos han explicado su hub, por tanto la parte basic ya la habéis visto, me ha ahorrado una demo. Y por otro lado, también se ha comentado por parte de Juan Antonio del Cabildo la opción de la nueva capacidad que ofrece ArcGIS Hub, que es la versión avanzada, con la capacidad de poder interactuar con los ciudadanos, ya no solo quedarnos en difundir información. Sí que voy a poneros un poquito en antecedentes y contaros de qué se trata este producto. En primer lugar, tenemos que explicar de dónde parte todo esto. Pues parte hace ya 5 años, en el año 2014, en el que desde ERRI desarrollamos por encima de lo que es la ArcGIS Online la capacidad de divulgar la información hacia afuera a través del componente ArcGIS Open Data. Lo que hacía básicamente es permitir dar a los datos que almacenábamos directamente en nuestra plataforma esa capa de interoperabilidad necesaria para que pueda consumirse a través de distintos tipos de servicios o descargarse en distintos formatos. Es una capacidad que nos viene dada por el propio protocolo REST con el que funciona la información directamente en ArcGIS Online. A partir de entonces, un gran número de organizaciones fueron desarrollando distintos portales. Aquí hemos hablado sobre el caso de la Subinsa, pero tenemos muchos otros ejemplos. A nivel internacional, a nivel nacional, por ejemplo, el portal de las Naciones Unidas en las que se explica en qué consisten estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se asemeja bastante a lo que nos han enseñado los compañeros antes, está desarrollado también con la tecnología de ERRI, o el portal de La Palma, que ha ganado varios premios y que está Juan Antonio aquí presente, también está desarrollado con esta tecnología. Os invito a que los podáis seguir. Para que os hagáis una idea, me he apuntado ahora, mientras esperaba la cifra, existen cerca de 2.600 portales publicados con la tecnología ArcGIS Hub. Y en ellos se están compartiendo más de 230.000 datasets. Por tanto, es un crecimiento muy exponencial a lo largo de los 5 años de historia que tiene. Sin embargo, ArcGIS Hub surgió por una necesidad por parte de nuestros usuarios que iban probando la tecnología, testándola y veían distintas capacidades que echaban en falta. Entonces, en función de eso, ese producto original de Open Data, que trabaja como software as a service y por tanto nos permite añadirle nueva funcionalidad de manera muy recurrente. De hecho, cada 3 meses existe una nueva release en todo ArcGIS Online y por supuesto también en ArcGIS Hub incluye nueva funcionalidad. Pues nos pidieron cosas o uso de la tecnología como la que estáis viendo ahí, la poder hacerlo internamente, es decir, que esos portales de datos abiertos no tengan por qué ser siempre hacia el exterior, sino que a veces incluso dentro de los propios organismos, las propias organizaciones, no existe la capacidad de poder compartir información. Esa funcionalidad la podemos utilizar también con ArcGIS Hub. Por otro lado, también una mayor integración con la plataforma, es decir, podríamos compartir datos de una manera muy eficiente e interoperable, pero dentro de la plataforma estamos acostumbrados a trabajar ya con conceptos que van por encima de esos datos. Hablamos de web maps, de escenas en 3D, hablamos de aplicaciones de todo tipo. Pues bien, ¿por qué no integrar ArcGIS Hub o estos portales web que podemos crear con ArcGIS Hub con esta funcionalidad? Y por último, que es la que más vamos a incidir en esta sesión, es la capacidad de colaborar bidireccionalmente con los ciudadanos. Es decir, no solo que estos portales se conviertan en unos entornos en los que divulgamos información pública hacia el ciudadano, sino que además puedan servir para que el ciudadano nos retorne esa información, pueda colaborar con nosotros. Por esa razón ha nacido ArcGIS Hub. De hecho, lo que antes se denominaba ArcGIS Open Data ya se incluye dentro de ArcGIS Hub. Es importante explicar el proceso para poder implementar esta tecnología en vuestras organizaciones.
Ellos mismos nos han ido contando cómo es muy sencillo, pero la tecnología es muy fácil, pero el proceso de poder unificar datos, departamentos y áreas para poder gestionar el dato en sí y poder hacerlo accesible y reutilizable es realmente donde está el verdadero reto por parte de las administraciones. ArcGIS Online nos ha permitido hacerlo internamente, y estos sites privados hemos visto muchas organizaciones que ha ido cuajando de una manera muy sustancial. Es decir, el uso de portales Open Data de uso interno en el que el ciudadano ni siquiera sabe que existen es algo que está ocurriendo y es muy fácil ponerlo en marcha. Ahora sí, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos llevar esa información hacia afuera? Ahí se nos complica un poquito la cosa, porque no se trata de dar el dato en crudo. A un ciudadano le tenemos que dar un dato procesado, un dato que pueda entender y sobre todo en un formato que pueda utilizar. Es decir, existen montones de portales de datos abiertos en todo el mundo, seguro que todos conocéis, en el que el usuario que no tiene cierto conocimiento tecnológico se pierde, no puede consultar la información, descarga en formatos que ni siquiera saben que existen. JavaScript, para muchos JavaScript es, no sé, una parte de la isla de Java o cosas de este tipo, ¿de acuerdo? Es decir, es muy difícil al ciudadano poderle ofrecer no solo la información, sino además podérsela otorgar libremente de una manera que sea fácil de acceder a ella. Y el siguiente paso en este proceso es acercar al ciudadano a la generación de información, es decir, poder reducir esa brecha que hay entre el dato o el dato generado internamente al consumo que hace el ciudadano de él. Pues bien, ArcGIS Hub rompe esta barrera a través de un concepto que ahora os explicaré, que se denominan iniciativas, que básicamente es la capacidad de mezclar aplicaciones con datos y con distintos tipos de personas para poder divulgar o poner en marcha políticas de gobierno abierto de todo tipo. Hablamos de participación ciudadana, presupuestos participativos, voluntariado, etcétera, etcétera, etcétera. La definición oficial de ArcGIS Hub es la que podéis ver aquí. Es una plataforma en la nube, es 100% cloud, integrado con ArcGIS Online, que lo que va a permitir es generar ese marco de participación bidireccional entre el ciudadano y la administración. Y todo ello basándose en una serie de proyectos concretos. Estos son los componentes de ArcGIS Hub. Por un lado tenemos los datos y los que generamos y divulgamos. Por otro lado los portales web que utilizamos para divulgar esa información, que es lo que componen ArcGIS Hub Basic, que es el ejemplo que nos acaban de contar nuestros compañeros de la Subinsa, y que esta es gratuito. Es decir, si sois usuarios de ArcGIS vais a poder hacer el trabajo que han hecho ellos sin necesidad de invertir ni un euro en ello. Es decir, es una funcionalidad que simplemente tenéis que desplegar en vuestras organizaciones de ArcGIS Online y está disponible para que lo podáis utilizar. En la parte de abajo tenemos las dos opciones que nos ofrece ArcGIS Hub Premium. Ese concepto de iniciativas, por un lado, y ese concepto de comunidad que os iré explicando ahora a lo largo de la sesión. ArcGIS Hub Basic voy a pasar muy encima porque es que me ha hecho la demo perfectamente, ¿vale? Como sabéis, es la capacidad de divulgar la información interna hacia el ciudadano, ofreciéndole un portal y una serie de aplicaciones como son los Story Maps, como son los cuadros de mando y un constructor que de un modo muy interactivo nos permite generar portales sin necesidad de escribir ni una sola línea de código. Tiene una serie de widgets que simplemente arrastramos, donde encontramos la capacidad de añadir mapas, gráficos, HTML, todo lo que se nos ocurra. Y además podemos crear todas las páginas que queramos dentro de un site. Es decir, siendo usuarios de ArcGIS vais a poder divulgar todos los datos sin ningún límite y lo vais a poder hacer construyendo todos los portales que vosotros queráis, sin ningún límite tampoco, ¿de acuerdo? La demo me la ha hecho John, así que voy a pasar a explicaros qué es la parte premium. ¿Cómo funciona? ¿En qué se sustenta esta manera de interaccionar con el ciudadano? Bueno, por un lado tenemos ese modo de trabajar que hemos visto que requiere cierta madurez, de poder concentrar el dato, equipos que se encargan de hacer ese trabajo de casi ser un minero de los datos que tienes que ir picando en cada una de las áreas y poderlo recopilar. Y por otro lado tenemos el proceso de poder generar ese marco con los ciudadanos para crear esa colaboración. Para ello es necesario crear un entorno en el medio de las dos áreas que permita, o que incluya una serie de datos y herramientas que ya están listas para utilizar, también una serie de soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante explicar que ArcGIS Hub Premium no supone un cambio en la manera en la que estéis trabajando si sois usuarios de la plataforma ArcGIS, ya que se va a incorporar directamente en la arquitectura, va a ser un componente que se añade directamente a nuestro ArcGIS Online. Y directamente a partir de él vamos a poder generar todos los sites y todas las páginas. Y otra cosa también importante,
ArcGIS Hub Premium, que va por encima de esa funcionalidad, no va a ser incompatible con trabajar on-premise. Es decir, hay muchas organizaciones que tienen un sistema híbrido. ¿A qué me refiero? Tienes una serie de datos guardados en tu organización y una serie de datos que sacas hacia afuera. Y puedes incluso hacer referenciación de los datos internos en tus portales y en tus hubs, ¿de acuerdo? Es decir, que sí o sí lo tengamos que desplegar a partir de ArcGIS Online no significa que estemos coartados a tener un despliegue de la plataforma en una arquitectura on-premise. Eso es importante, ¿vale? ¿Cómo se estructura tecnológicamente ArcGIS Hub? Pues es un concepto muy, muy sencillo. Son básicamente dos organizaciones de ArcGIS Online unidas a través de un puente tecnológico que se denomina colaboración entre portales, por el cual tus usuarios, tus ciudadanos van a estar almacenados en una organización que es totalmente ajena a la interna. De manera que siempre vamos a mantener toda la seguridad y todo el proceso de salvaguardado de nuestros datos y de nuestros contenidos en la organización. Y sobre esa arquitectura, que son esas dos organizaciones combinadas, se va a ir desplegando pues, un entorno de administración que nos va a permitir interactuar directamente con los ciudadanos. Se va a generar también para ellos una accesibilidad. En realidad, ¿esto en qué consiste? Un ciudadano va a tener un usuario de ArcGIS Online, hablándolo directamente. La diferencia es que él ni siquiera va a saber qué es un usuario, ni siquiera tiene por qué saber qué es ArcGIS Online. Se va a logar con sus redes sociales, puede ser su correo de Gmail, su usuario de Facebook o lo que nosotros queramos implementar por encima de ello, y directamente va a tener la capacidad de generar contenido como lo haría un usuario con permiso de creator dentro de ArcGIS Online, ¿de acuerdo? Un aspecto fundamental de ArcGIS Hub es además el concepto de iniciativas. Básicamente la iniciativa es una agrupación, un grupo de trabajo en el que se incluyen datos, herramientas y usuarios a los que les das permiso para acceder. Básicamente es un grupo de ArcGIS Online, una iniciativa, en la que todo lo que tú vuelques ahí va a tener la funcionalidad y los permisos necesarios para que puedan interactuar con ello directamente los ciudadanos que se adscriban a ello, ¿de acuerdo? Esas iniciativas son muy asistidas, su construcción nos van a permitir ir añadiendo funcionalidad y a partir de ella nos permite generar directamente una web, es decir, un site. Va a ir añadiendo toda esa capacidad, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante, y que creo que esto va a tener un amplio recorrido, es que existen ya por defecto una serie de iniciativas ya creadas. Es decir, si nosotros queremos replicar algunos de los casos de éxito que existen en el mundo, muchos de ellos ya están incluidos dentro de ArcGIS Hub. Por ejemplo, una iniciativa que fue muy premiada hace unos años era el Vision Zero de la ciudad de Los Ángeles, por el cual se intentaba utilizar el dato geográfico para reducir el número de accidentes. Pues bien, esa funcionalidad, digamos, todas las herramientas que se crearon, todos los cuadros de mando, todos los surveys para poder recibir información están disponibles y vosotros simplemente podéis utilizarlos para sustituir el dato origen que utilizaba en este caso la ciudad de Los Ángeles por vuestros datasets internos o creados desde cero, ¿de acuerdo? El futuro es que esto se convierta como un App Store de iniciativas, es decir, que iniciativas de éxito que podáis ir creando vosotros directamente los usuarios de la plataforma, podéis subirlas para que puedan ser reutilizadas por otros. Es decir, el ejemplo que nos ha contado Nasubinsa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien existe una plantilla, no es tan potente como la que vosotros habéis hecho. La idea es que el día de mañana va a poder compartirla para que el resto de diputaciones, el resto de gobiernos puedan replicarla si así es necesario, ¿de acuerdo? De manera que ser abiertos no significa solo compartir datos, significa compartir experiencias y compartir proyectos que han sido exitosos. Este es el constructor que hemos visto antes. Otra de las capacidades que incluye ArcGIS Hub Premium es la capacidad de añadir eventos sobre cada una de las iniciativas. Es decir, muchos de los procesos que implican el trabajo con el ciudadano requiere organizarlos. Es decir, hablamos desde gente que hace voluntariado a comunidades de desarrolladores que hacen hackatones para construir una aplicación. Pues bien, ArcGIS Hub nos va a dar la funcionalidad necesaria para poder ir añadiendo toda esa capacidad directamente dentro de su funcionalidad, ¿de acuerdo? Los administradores pueden crearlos, pueden administrarlos, pueden decidir o poder ver cuántos usuarios han ido escribiendo a cada uno de sus eventos y, por tanto, ir gestionando el proceso de crearlo y organizarlo. Y otro aspecto importante es la comunidad, lo que os contaba antes, es decir, cómo los ciudadanos pueden adscribirse a todas esas iniciativas, a todos esos eventos. Pues para ellos va a ser algo muy sencillo, como es logarse a través de sus redes sociales.
Tú te logas, ahora lo veremos con el ejemplo, y vas a poder acceder a toda una funcionalidad que por defecto te va a permitir no solo visualizar los datos, sino incluso añadir nueva información o incluso acceder a determinadas aplicaciones que requieren cierta privacidad y quieres saber realmente qué está haciendo cada uno de esos usuarios, ¿de acuerdo? Eso es externamente, pero internamente los administradores de ArcGIS Hub van a poder ver todo lo que o cómo interactúan cada una de las personas que se han adscrito a cada una de esas funcionalidades. Pueden ver quién es, pueden contactar con él, enviándole correo electrónico, recibiendo su contacto, etc. Por supuesto, esto también es un poco polémico, pero es cierto, incluso a veces hay haters por el mundo que en las distintas políticas que hagas públicas, pues en vez de ayudar lo que quieren es fastidiarte. Por supuesto también lo de administrar significa poderles, digamos, cortar su funcionalidad, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante es que puedes monitorizar el éxito que ha tenido cada una de las iniciativas que tú creas. Vas a poder ver el tráfico, vas a poder ver ya en próxima release qué aplicaciones de las que tú compartes tienen una mayor aceptación por parte de los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, esto ya está disponible, recibir comentarios por parte de ellos, de manera que puedas generar o obtener un feedback directo por parte del usuario que pueda estar interaccionando con el portal, ¿vale? Y por supuesto va a darnos toda la funcionalidad de administrar estos eventos. Pero si os parece, lo que voy a hacer es os voy a enseñar algún ejemplo para que podáis entender cómo funciona ArcGIS Hub. Bien. Bueno, yo estoy aquí logado en mi organización de ArcGIS Online con un usuario y una contraseña y la funcionalidad Hub está directamente incluido entre todas las herramientas que vienen incorporadas, ¿de acuerdo? Si tenéis la versión Basic, os aparecerá una serie de funcionalidades aquí incluidas, como es la posibilidad de generar portales y administrar todos los datos. Aquí tengo acceso a todos los datos que yo comparto públicamente desde mi organización, pero si tenéis además la funcionalidad Premium, vais a poder acceder a dos parámetros nuevos, dos funcionalidades nuevas. Por un lado, la gestión de las iniciativas y por otro lado, la comunidad. Como tenemos esta versión avanzada, podemos filtrar los datos filtrar la información como nosotros queramos. Por ejemplo, podemos saber cuántos usuarios están colaborando activamente con mi hub, puedo incluso saber la actividad que tienen en los últimos días, puedo visualizar y obtener información de cada uno de ellos. Logándome directamente puedo saber cuántos usuarios están adscritos a cada una de las iniciativas, puedo seleccionar algunos de ellos, por ejemplo a mis compañeros, incluso poder enviarles un correo directamente desde aquí, etcétera, etcétera. Es decir, puedo administrar todo el proceso que hacen ellos con la información. Y la parte importante es la capacidad de generar iniciativas. Para ello podemos acceder al administrador y podemos ver, por ejemplo, este ejemplo que hemos hecho para el Ayuntamiento de Madrid, en el que, como podáis ver, vamos a tener acceso a toda la funcionalidad del constructor que tiene ArcGIS Hub, el ArcGIS Hub Basic para ir generando el portal, pero además vamos a tener nuevas funcionalidades a la hora de añadir nuevos widgets, como son la capacidad de generar iniciativas, seguir iniciativas, generar eventos directamente desde aquí, así como más funcionalidades para poder interactuar con ellos, como es poder generar equipos con los ciudadanos, poder revisar esa comunidad para ver qué persona está actuando o interactuando con cada una de ellos, como vimos antes de manera general, pero en este caso pormenorizado para cada una de las iniciativas, y podemos ir creando distintos portales, generando distinta incluso privacidad a nuestros portales en función del tipo de usuario que se conecte a la información. Podemos generar distintas páginas. Aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho es crear distintas en función de la información que queremos mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos, fijaos, un ejemplo hecho para gestionar el voluntariado dentro de la ciudad, en el que, como podéis observar, aparece información de todo tipo. Aparecen gráficos, aparecen cuadros de mando que nos van a marcar el número de voluntarios que existen en la ciudad y que están actuando, e incluso también el acceso a los datos, por supuesto, y la capacidad de añadir herramientas que le permitan servir a los voluntarios para gestionar mejor su actividad, es decir, ofrecerse como voluntario, ver dónde pueden encontrar un lugar en el que poder ofrecer su ayuda, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo este constructor lo vería un ciudadano. Para ello, lo que he hecho en esta otra pestaña es abrirlo directamente sin ningún tipo de login. Si os fijáis, puedo acceder a toda esa funcionalidad, pero en el momento que llegamos a las herramientas que están disponibles para poder interactuar con ellas, no va a poder hacerlo, porque son un tipo de contenidos que hemos definido como privado, a no ser que un ciudadano se adscriba a él y pueda tener controlado cómo interactúa con todas esas aplicaciones. Si yo me logo con un correo de Gmail, por ejemplo, vamos a hacerlo. Tengo algún correo fake por aquí, por ejemplo este de aquí.
Le damos al siguiente para que lea mi contraseña. Fijaos, como ya voy a aparecer registrado directamente dentro de mi organización, voy a poder ver los mismos datos que hemos visto antes, e incluso si yo quiero tener la capacidad de acceder a esas funcionalidades, simplemente, como ya estoy logado, le doy a seguir y fijaos cómo estarían disponibles. Son aplicaciones que nos van a permitir, por ejemplo, para que os hagáis una idea, luego os pasaremos, supongo, todos los enlaces con los ejemplos, la capacidad de gestionar el voluntariado, como es marcar en... A ver si se nos carga. Estamos tirando. Vale. Como puede ser, por ejemplo, marcar un lugar en el que vives o trabajas, pues vamos a poner donde trabajamos nosotros en ERRI, que es en Emilio 35. Podemos visualizar también qué perfiles de población pueden ser susceptibles de recibir algún tipo de ayuda, como pueden ser apoyo escolar, acompañamiento a personas mayores, etcétera, etcétera. Localizar también aquellos centros en los que puedo colaborar y, finalmente, poder acceder incluso a una aplicación hecha con Survey 123 en el que yo puedo marcar aspectos como cuándo tengo disponibilidad para colaborar, qué tipo de ayuda puedo ofrecer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, lo que estoy haciendo es, a través de una encuesta hecha con Survey 123, estoy editando datos, estoy generando un nuevo registro en una capa. Lo que pasa es que lo estoy haciendo con un login hecho directamente desde mi usuario de Gmail, ¿de acuerdo? Podemos utilizar ArcGIS Hub para muchas cosas. Ese es un ejemplo que os hemos mostrado, pero, por ejemplo, vamos a ver uno que puede ser muy útil. Vamos a volver aquí, verlo en vista. Uno que es especialmente útil y que nos marca otra manera de poder generar una iniciativa concreta, que es la participación ciudadana, ¿vale? Este es otro ejemplo que hemos hecho, de nuevo, utilizando el caso de la Ciudad de Madrid, en el que, como podéis observar, podemos ofrecer herramientas que al usuario le permitan editar información. Es decir, un ciudadano que quiera proponer ideas de cambio en la ciudad, hasta ahora la mayoría de los portales que hay de participación suelen ser formularios que tienes que rellenar, que no sabes muy bien si esa información llega. Con ArcGIS Hub vamos a poder crear esto y en directo vamos a poder ir viendo cómo todas las peticiones que nosotros vamos añadiendo van a verse reflejadas en tiempo real en un mapa, y lo vamos a poder visualizar tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, simplemente aprovechando todo el potencial que incorpora la plataforma de ERRI, ¿de acuerdo? O incluso utilizando los contenidos que nos ha pasado Jaime antes. Podemos votar las propuestas que han hecho otros usuarios, podemos ver en tiempo real los resultados, pero a mí hay un ejemplo que realmente me parece curioso y que creo que ayuda a entender muy bien cómo la plataforma ArcGIS y ArcGIS Hub ayudan a poner en marcha este tipo de políticas de participación, que es el ejemplo de remodelación de plazas. Esto fue un proyecto real que hizo el Ayuntamiento de Madrid, por el cual se decidió remodelar 11 plazas que estaban en la zona periférica. Para ello se pidieron dos estudios distintos a empresas de arquitectura y los ciudadanos votaban, es decir, decidían si debían votar o no. Con ello nosotros generamos este site en el que se explica la ubicación de cada una de ellas. Esta es en concreto la Plaza de los Misterios, en la zona de Arturo Soria. Y lo que podemos hacer es directamente ofrecer al ciudadano herramientas o visualización de los datos que realmente son útiles. Como es, por ejemplo, poder tener una visualización en 3D con este concepto de gemelo digital que habéis oído a lo largo de toda la mañana para ver el estado actual de la plaza. Poder ofrecerle los 2 proyectos de remodelación que están distintos. Para que os hagáis una idea, esto era lo que estaba disponible en la web, que básicamente era ofrecer al ciudadano un documento PDF con un montón de terminología arquitectónica que yo me la aprendí para poder hacer esta demo, porque si no, creo que no hubiera dedicado tanto tiempo a leerme un documento tan largo. Pero lo que podemos hacer es, con la plataforma, directamente poder llevar a un gemelo digital de este tipo las dos propuestas que marcan cada una de las iniciativas. De manera que el ciudadano, simplemente, directamente desde aquí, va a poder votar cuál es la que más le gusta. No solo eso, sino que además, como sabéis, la plataforma está conectada con muchas fuentes de datos distintas y nos permite divulgar la información de distintas maneras. Por ejemplo, como sabéis, ArcGIS está cada vez más sincronizado con la información BIM, y en las obras del futuro, por ley, van a tener que estar reflejadas en un modelo BIM. Pues bien, volcar esa información a un hub como este y poder mostrar la información con un gemelo digital
va a ser mucho más rápido que poderlo diseñar desde cero, como yo hice en este caso. Y no solo eso, sino que estos mismos escenarios vamos a poder hacer que se visualicen de distintos modos. Como por ejemplo, que esto no lo podemos montar aquí por tiempo, la posibilidad de poder ver la situación de los dos proyectos, cómo quedaría cada uno de los proyectos en la plaza con unas gafas de realidad virtual en el que tú puedes navegar y sentir cuál es la sensación. De manera que un ciudadano no va a leerse, por supuesto, un PDF entero para saber si le interesa un tipo de remodelación y otra, pero sí puede tomar una decisión más consensuada apoyándonos en todo el potencial que nos ofrece la plataforma y además teniendo totalmente integrada una herramienta que le permite dar su opinión, votar, proponer nuevas propuestas, etcétera, etcétera. Y eso era un poquito lo que os quería contar. No sé si hay alguna pregunta. Sí. ¿Perdón? La protección de datos la decide el administrador de la cuenta, es decir, el que publica y el que administra ArcGIS Online en este caso, porque ArcGIS Hub tiene un usuario administrador que tiene que tener, puede ser un usuario de ArcGIS Online o puede ser un usuario específico distinto, ¿de acuerdo? Al final es un producto integrado en la plataforma y por tanto es el mismo control de seguridad. ¿Alguna pregunta más? Es última hora, así que yo creo que ya nos podemos tomar un descanso, ¿no? De todas maneras, estos días estaremos ahí fuera en los stands y cualquier pregunta que nos queráis hacer, a vuestra disposición. Gracias. Pues agradeceros a todos la asistencia. The Science of Where.